Producto comunicativo para las actividades de la semana 4. Integración curricular de las tecnologías emergentes en la mediación pedagógica universitaria. La semana anterior exploraron en qué consiste un entorno virtual de aprendizaje y la importancia de recolección de información para conocer las necesidades de la población meta, esto por medio del diagnóstico. Al respecto, los invitamos también a realizar el análisis de la lectura Entornos virtuales de aprendizaje de la autora Consuelo Veloc, disponible en aula virtual, de manera que puedan profundizar más en la temática. Esta semana tienen como meta aplicar el diagnóstico con la población seleccionada y deberán procesar la información obtenida por medio del análisis de las respuestas. Recordemos que dependiendo del instrumento o técnica implementadas, podrán utilizar la información y analizarla de forma cualitativa o cuantitativamente. Los resultados deberán ser sistematizados durante esta semana por medio de una infografía. Recordemos que una infografía es una representación de información de forma icónica y textual, de manera que permite que el usuario pueda comprender el contenido fácilmente, empleando para ello herramientas informáticas. Al respecto, Landras nos indica que las infografías son más sintéticas que los videos, más narrativas que un esquema, más atractivas que las tablas de datos, más exploratorias que las representaciones tradicionales y, a diferencia de textos escritos, permiten visualizar la información que presentan. ¿Y cómo elaborar una infografía? Primeramente se debe definir el tema de la infografía. Luego se debe realizar la búsqueda, valorización e interpretación de la información. Posteriormente, es importante organizar, estructurar y relacionar la información de acuerdo a criterios lógicos. Después se extrae la información más relevante. Y por último, se debe definir el tipo de infografía que se va a crear. Veamos el siguiente ejemplo sobre la construcción de una infografía que pretende sintetizar la información recolectada por un instrumento. En la semana 1 se aplicó un instrumento de diagnóstico inicial sobre el nivel de apropiación de las TIC. A partir del análisis de resultados, se procedió a elaborar una infografía que representa en forma puntual los datos obtenidos por medio de la combinación de texto e iconos. Les invitamos a visualizar y analizar con mayor detenimiento estas infografías que se encuentran disponibles en aula virtual, como ejemplo de cómo estructurar los resultados obtenidos a partir de la implementación de un diagnóstico. El uso de las infografías en el ámbito educativo es todavía reciente y novedoso, y presenta dos tendencias. Por un lado, su empleo en el aula como forma de representar la información y atraer la atención del estudiante. Y por otro, acercar al estudiante a su elaboración y de esta forma desarrollar en él las habilidades para buscar, obtener y procesar la información, o dicho de otro modo, desarrollar la competencia digital y tratamiento de la información. Dentro de sus particularidades, la infografía contiene un conjunto de características que permiten su fácil comprensión, esto por medio de la información y el significado, que es aquella idea que se estructura de manera ordenada y en forma jerárquica, la cual va a ir dirigida a un determinado grupo. Además explica lo importante de los resultados obtenidos en el diagnóstico. La comprensión, que hace referencia al entendimiento de las cosas las cuales deberá llevar un mensaje que se comunique al destinatario, que en este caso particular implica que el lector externo comprenda los principales resultados obtenidos. La estética, que no es precisamente un rasgo elemental, pero sí busca embellecer la información y los elementos gráficos para hacerla atractiva y breve. La iconicidad, esta hace referencia a los diferentes grados de figuración que componen un elemento, sin confundirse con fotografías o dibujos, pero que sí van guiados hacia el mismo fin. La tipografía ocupa una función muy importante ya que ésta permite dividir, organizar los contenidos y explicar de manera breve y concisa lo que se muestra. Y por último, la funcionalidad, que se resume en la síntesis de la información, la cual haga que el tema a tratar sea comprendido en su mayoría.
Les recordamos realizar las lecturas obligatorias disponibles en la semana 4 del aula virtual, así como revisar la lectura recomendada que les permitirá ampliar información relevante. De igual forma, les invitamos a que con base a los resultados obtenidos a partir del diagnóstico puedan ir elaborando una primera propuesta de lo que podría ser el objetivo general de su EVA, lo cual compartiremos y ampliaremos en la próxima sesión presencial. Esperamos que esta semana de trabajo sea también muy provechosa. Estamos en contacto por medio de correo electrónico y el foro de dudas que está habilitado ya en aula virtual en la semana 4. Muchas gracias.